Hola, hola, bienvenidos a mi pueblo. En esta ocasión veremos lo que fue Filadelfia Biodiversa, hallazgos para contar del territorio en el Teatro Municipal. Muy buenos días para todas las personas asistentes a este recinto, a este importante evento que está realizando el municipio de Filadelfia y Corpo Caldas. Es importante que toda la comunidad conozca de primera mano el tema de la biodiversidad, todos esos bellos paisajes y toda esa flora y fauna que tiene el municipio de Filadelfia, y que gracias a la intervención de Corpo Caldas, pues, hoy tenemos un resultado de un estudio que se hizo muy minucioso en el municipio de Filadelfia. Saludar a Julio Campo, que es una persona que nos ha acompañado y que ha dispuesto su predio para investigación de toda esta flora y de fauna. Al director de Corpo Caldas, doctor Germán, bienvenido a Filadelfia. Y el doctor, se me escapa, no, Jorge Lotero. Entonces vamos a dar inicio a este evento, primero de todo con los himnos de Colombia y el himno al municipio de Filadelfia.
En tus nombres tan solo doblegas la cerviz pertinacia que deje sobre ellos la vida, al saber imparcial el poder. Mas no es vano el sudor que les baña en sus duras y honrosas faenas, que la fe que circula en sus venas les enseña en la lucha a vencer. De constancia y valor, oh mi pueblo ciudad, es la fe que tu amor fraternal. Bueno, por parte del señor alcalde, a la mesa principal, un fraternal saludo y a todos ustedes un abrazo fuerte. Lastimosamente tiene una actividad de última hora y pues no se pudo zafar de esta. Él estaba muy interesado en asistir a este evento porque es pues gracias a él que vamos a tomar nos vamos a encaminar en lo que vamos a hacer con lo que pretendemos con la Cueva de los Guácharos y con las actividades que se han hecho en la finca del señor Julio Campo. También manda agradecer al doctor Lotero, director, y a todos los asistentes por acompañarnos hoy en esta importante socialización. Creemos que desde el plan de desarrollo se ha dado un paso muy fuerte o se han dejado unas inquietudes y unos programas muy fuertes para la conservación del medio ambiente en el municipio de Filadelfia. Entonces, continuando con el orden del día, invitamos a las palabras del director, el ingeniero Germán Alonso Páez. Muchas gracias, secretario. Buenos días a todas y a todos. Para nosotros, la corporación, nos complace estar presentes aquí en el municipio de Filadelfia y sobre todo con el trasegar de este cuatrenio constitucional de los alcaldes y de la administración de la corporación, ya ir consolidando los procesos que hemos venido planteando en nuestro plan de acción institucional, que básicamente es lograr construir un bioterritorio sostenible, y esto se logra con el conocimiento, con lo que hoy desde Filadelfia se viene preparando con el señor alcalde, con todo su equipo de gobierno, la ciudadanía, sobre todo la participación y el empoderamiento de la ciudadanía sobre nuestro territorio, es lograr que en la comisión que hoy también transita por la corporación, el POT del municipio de Filadelfia, se logre concertar todos estos asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, las determinantes ambientales, la estructura ecológica principal del municipio, y esto hace parte de cómo nosotros nos vamos preparando para hacer un territorio más sostenible y un territorio resiliente sobre las adversidades climáticas que hoy sobre el globo de la Tierra están. O sea, el cambio climático es algo que ya está en nosotros. Ustedes saben que ya la temperatura del globo terráqueo subió en 1 grado, en los próximos 10 años va a subir otro grado, o sea, son 2 grados de temperatura que va a afectar los ecosistemas del mundo, del planeta, y localmente de Filadelfia, localmente en nuestro departamento, y por eso tenemos que ser resilientes y comenzar a adaptarnos, y el conocimiento es una de las claves que tenemos para poder lograr
que nos adaptemos. Entonces, desde la corporación, para nosotros, generar conocimiento es fundamental, porque ahí vamos a tomar decisiones más informadas, decisiones más asertivas y sobre todo con ustedes, con las comunidades que se asientan en los municipios de nuestro departamento. Y esta zona de nuestro departamento, que en toda la zona andina de Colombia, no somos excepción de la transformación del territorio, porque ahí están las ciudades, están las cabeceras municipales, la infraestructura y sobre todo los sistemas de producción que nosotros tenemos. Entonces, todos estos temas que nosotros hacemos en la corporación es preparándonos para hacer un territorio sostenible para la vida y la economía de los territorios. Y con el conocimiento de la diversidad, eso nos da un paso más adelante de lograr incorporar ese uso sostenible, o sea, pasar del uso tradicional a un uso sostenible teniendo en cuenta la participación de la comunidad es muy importante. Entonces, yo creo que este ejercicio es de los fundamentales que hoy la corporación viene realizando. Desde la Subdirección de Diversidad en cabeza del ingeniero Jorge Lotero se ha venido liderando ese concepto de la conservación de los ecosistemas, de poder generar esa sostenibilidad que nuestro territorio tiene. Entonces, yo creo que hoy vamos a tener información que nos van a entregar desde la Subdirección y desde la Alcaldía del municipio de Filadelfia, muy importante en el número de especies, en los asuntos que hoy en la flora y la fauna tenemos y cómo la flora, la fauna y los demás recursos naturales nos están salvaguardando la vida y la economía del territorio. Entonces, muchas gracias al municipio, al alcalde, incluso el alcalde del municipio de Filadelfia es parte de la Junta Directiva de la Corporación en este año, que lleva también su conocimiento a esa Junta, que diga al alcalde que no se olvide que el martes tenemos a las 8 de la mañana junta porque vamos a tomar decisiones importantes para nuestro departamento, que allá lo esperamos, y que con esto logramos continuar el ejercicio que hoy venimos haciendo desde la corporación, basándonos en todos los conocimientos de nuestra naturaleza, que bien nos falta seguir conociendo todos los ecosistemas que tenemos. Aunque estamos transformados, aunque tenemos, digamos, hoy, sobre todo en ecosistemas terrestres, tan solo el 6-8% del territorio caldense cubierto por estos ecosistemas, somos biodiversos, pero no podemos solamente con eso continuar la vida y la economía, tenemos que seguir fortaleciendo la conservación de esos ecosistemas que hoy tenemos en nuestro departamento. Entonces, muchas gracias a la alcaldía y muchas gracias al equipo de diversidad que ha venido haciendo ese trabajo tan maravilloso y que nos aporta muchísimo a la vida de nuestro departamento. Muchas gracias. Bueno, y para dar inicio ya, pero no antes, sin agradecerle a don Guillermo, nuestro cuidador del parque, y a don Carlos por ese trabajo tan grande, por ese amor que le han puesto a esta actividad y a lo que hoy les van a socializar acá. Entonces le doy paso al doctor Jorge Lotero para que entremos ya en materia de lo que hoy nos ocupa acá. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo para empezar quiero, por favor, Karen, colocar el video. Quiero empezar con lo que este es un video que resume el trabajo de lo que hicimos y parte de las riquezas que tiene el municipio de Filadelfia. Entonces, por fácil, le ponen mucha atención, que este es el que nos sirve de introducción para lo que vamos a hacer hoy. Fue realizado por nuestro equipo de comunicaciones de Corpocaldas, con el apoyo pues científico de los biólogos de la Subdirección de Biodiversidad. Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta. Con más de 83.850 especies registradas, ocupa el cuarto lugar mundial en riqueza biológica después de Brasil, Indonesia y China, y es el primero en diversidad de aves y orquídeas, un verdadero refugio para la vida. Pero esta riqueza también es frágil. En los últimos 25 años, Colombia ha perdido cerca de 5.8 millones de hectáreas de bosques naturales,
una transformación silenciosa que también ha dejado huella en las montañas del noroccidente de Caldas. En Filadelfia, más del 75% de los bosques originales ha desaparecido. Los que aún permanecen sobreviven como refugios para la vida, pequeñas islas verdes donde persisten especies, historias y procesos naturales que han resistido el paso del tiempo y la transformación del paisaje. En Filadelfia, Corpo Caldas, junto a investigadores y habitantes locales, recorre estos bosques para escuchar lo que aún tienen por contar. A través de caracterizaciones rápidas, se construye una primera mirada sobre la diversidad que resiste entre montañas y quebradas. Durante las jornadas de campo, fueron registradas plantas, aves y mamíferos, revelando la riqueza natural que aún alberga la microcuenca de la quebrada Santa Rosa. El inventario de flora permitió registrar 201 especies de plantas, una muestra de la extraordinaria riqueza vegetal que aún conservan estos bosques y de la importancia que tienen para la biodiversidad en el noroccidente de Caldas. Entre las aves registradas sobresalen especies que mantienen el equilibrio de estos ecosistemas. El guácharo, con sus vuelos, conecta bosques y dispersa semillas, ayudando a que la vida continúe abriéndose camino. En el bosque permanecen habitantes difíciles de observar. El monitoreo permitió registrar 27 especies de mamíferos, entre ellas el tigrillo nebuloso, una especie catalogada como vulnerable, cuya presencia revela la importancia de conservar estos relictos de bosque. Cada registro es una historia, cada especie una señal de que aún existe un patrimonio natural capaz de sostener la vida y de sorprendernos. Porque proteger estos bosques es mucho más que preservar especies, es cuidar el agua, la memoria y el futuro. Es permitir que el canto de las aves y el vuelo del guácharo y las huellas del tigrillo sigan habitando el corazón del viejo territorio. Bueno, yo pues quiero agradecer a Carlos, un amigo pues de hace muchos años que con don Julio fueron a la oficina y me dijeron: Jorge, ¿cómo le parece que en Filadelfia tenemos unos guácharos y pues hay que tomar acciones para conservar por el turismo no controlado? Y lo que empezó, que yo tengo que reconocer, no tenía idea que teníamos guácharos reportados en Filadelfia. Lo que empezó una conversación de qué podíamos hacer. Nos vinimos con los biólogos que ahora los van a conocer, con don Guillermo, con don Julio, con Carlos, con la alcaldía, siempre con el apoyo de Nalirio de la alcaldía de Filadelfia. Yo les dije, pues hagamos una caracterización rápida. Fuimos a todos los sitios menos donde los guácharos, ¿sí? Suele suceder, pero está esa tarea. Claro que todas las imágenes que hay del video fueron tomadas en las salidas de campo por Corpo Caldas, incluidos los guácharos también, que después hicimos otra salida a identificar y por lo menos nos encontramos los guácharos. Entonces lo que empezó en una conversación de una especie, resultó que alrededor de Filadelfia y cerca había los bosques en la quebrada que vimos, e hicimos una caracterización rápida, ¿sí? Un ejercicio rápido de 4 días, pusimos algunas redes, pusimos cámaras, dejamos unas cámaras trampa, hicimos caracterización de la vegetación, y por eso nosotros dijimos que un hallazgo para contar. Nos encontramos datos que les vamos a socializar hoy, inclusive de especies que no estaban registradas para el departamento de Caldas. Sí, algunas especies que ahora nos contará Santiago, que inclusive que son de otro ecotono, por lo menos son de otro bioma, han venido subiendo en el territorio y que no teníamos hallazgos de esas especies en el departamento de Caldas. Entonces mire que, y lo otro que también decimos, hay unas especies silenciosas que nosotros no vemos, no percibimos muchas veces, como algunos mamíferos. Las aves es un poco más fácil de ver y de escuchar por lo menos, pero algunos mamíferos es muy difícil de ver, pero las cámaras trampas nos sirvió y tenemos muy buenos registros de aquí de Filadelfia para identificar y aumentar la fuente de conocimiento del municipio.
Yo quiero empezar, yo creo que esto le falta como un poquito de, si estará bien el foco, vamos a mirar, pues la imagen de pronto. Yo quiero empezar que Colombia, si ustedes miran esta franja tropical, con otros países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Indonesia, algunos africanos, hacen parte de esa franja en el trópico de países megadiversos. La siguiente. Pero esa megadiversidad contrasta con lo que viene sucediendo en el mundo, principalmente en el último siglo y acelerado en los últimos 25 años. Si uno mira con la fuente de Global Forest Watch, que la pueden revisar en esta página, y uno puede mirar en Colombia, en el mundo, qué está sucediendo con nuestros bosques. En los últimos 25 años, Colombia, el mundo perdió cerca de 540 millones de hectáreas de selvas. Y Colombia no es la excepción, perdió cerca de 5.8 millones de hectáreas, ¿sí? Poco para que lo entendamos, Caldas tiene 744.000 hectáreas, es como haber perdido 8 veces el departamento de Caldas, ¿sí? Lo que perdió Colombia en los últimos 20 años, como si se hubiera deforestado casi 8 o 9 veces el departamento de Caldas en su totalidad. La siguiente. Actualmente a Colombia le queda una masa boscosa de aproximadamente el 59% de su territorio, muy concentrado en la región de la Amazonía y Orinoquía, o en esa transición acá, que son las selvas transicionales en Colombia, que es donde termina la llanura o las sabanas del Orinoco y empieza la selva amazónica, Pacífico y algunas en las cordilleras de los Andes. Algunos bosques un poco más fragmentados, ¿sí? La siguiente. Un poco para mirar Caldas. Entonces, claro, Colombia es uno de los países megadiversos. Ahí en el video ustedes miraron algunos datos a nivel mundial. Colombia, aproximadamente en Colombia se han registrado cerca de 83.000 especies, de un total estimado para el país de unas 200.000, y en Caldas se han observado cerca de 9.735 especies, para un total de un poco más de 42.000 especies que están, digamos, estimadas. O sea que en Caldas, si uno mira esos datos, un poco solamente hemos registrado el 21% de especies que potencialmente existen en el territorio, entonces no hemos descubierto casi el 80% de nuestra biodiversidad. La siguiente. De esas más de 9.000 especies, ¿cómo se distribuyen en el departamento? Más de 3.000 especies de fauna, cerca de 6.200 especies de flora, de las cuales entre todas hay más de 275 especies con algún grado de amenaza, 262 especies migratorias, 964 son endémicas o casi endémicos, o sea que tienen una distribución muy pequeña en el territorio nacional. Y la siguiente, si uno compara, por ejemplo, algunos datos de endemismo, y esa es la importancia que tiene el departamento de Caldas, nosotros tenemos inclusive registradas más especies endémicas que toda la región amazónica colombiana. ¿Sí? Son cifras, son comparaciones, son condiciones muy distintas, pero la característica que tenemos nosotros en estas selvas andinas es que hay mucho endemismo, ¿sí? En plantas, en mamíferos, en aves, y eso hace que nuestras estrategias de conservación de la biodiversidad tengan que ser también diferenciales. La siguiente. Un poco para que vamos aterrizando a Filadelfia. Estos son los biomas que encontramos en el departamento de Caldas, el occidente, un poco acá, yo creo que todos ubican muy bien dónde está el municipio de Filadelfia. Entonces hay un gradiente altitudinal de estos biomas desde seco subxerofítico hasta andino, hasta el coandino y complejos de páramos aquí en el filo de la cordillera, y ese gradiente vuelve a bajar
hacia el Magdalena. Si ustedes miran, los biomas que hay hacia el Magdalena son muy distintos a los biomas que hay hacia el Cauca. Todo este gradiente altitudinal y esas condiciones de suelos y climáticas, porque Caldas está desde este punto que está por menos de los 200 metros sobre el nivel del mar, a estos picos acá, a más de 5.000 metros. Entonces ese gradiente altitudinal de más de 5 kilómetros hace que nosotros tengamos diferentes biomas y diferentes ecotonos, que hace que hayan evolucionado diferentes tipos de especies. Mucho del endemismo, mucho de ese endemismo se debe también a todos estos cambios y a toda esa geografía que tenemos en un departamento muy chiquito, pero muy biodiverso en condiciones. La siguiente. Eso es lo bonito, pero también nosotros tenemos retos, ¿sí? También tenemos, esto es el biotablero del Instituto Humboldt. Esto es lo que se conoce como la huella humana, son todas las actividades que inciden en la transformación o que ejercen presión sobre el territorio. Si ustedes miran, lo más rojo es la huella humana mucho más alta, está por encima inclusive del 80%, y donde tenemos esto como azulito, esto es donde menos huella humana tenemos, que son ecosistemas de páramo y bosques altoandinos. Pero la zona, digamos, hacia el occidente, hacia el bosque seco tropical, hacia los valles del Magdalena, son zonas, todo lo que se concentra pues alrededor de Manizales, Neira, la zona más poblada del departamento, pues zonas que tienen una huella humana muy alta. Si miramos cómo se han transformado nuestras coberturas naturales, y lo hacemos solamente en los últimos 25 años, desde el 2002 que tenemos datos, cómo las coberturas naturales han pasado de 186.000 a 135.000, estamos hablando de coberturas, y cómo las semitransformadas o transformadas han aumentado. ¿Qué quiere decir? Estamos perdiendo coberturas de bosques naturales, estamos llevándolos a bosques transformados y a bosques fragmentados, ¿sí? Y eso es lo que viene sucediendo en el departamento de Caldas en los últimos 25 años, que hemos hecho algunos análisis, ahora se los detallo un poco para Filadelfia, y esa es la tendencia, desafortunadamente, y esa es la tendencia que tenemos que empezar a trabajar todos para que esa tendencia sea positiva o podamos mantener estos ecosistemas actuales que tenemos. En términos de bosques, de coberturas, a nivel 13 en Colina Cover, que es una de las clasificaciones que se usan en Colombia para las coberturas, si uno mira bosque denso, pasamos de 136.000 a 69.000, o sea, hemos perdido más de 55.000, 56.000 hectáreas en los últimos 20 años de coberturas de bosque denso en el departamento de Caldas, ¿sí? Todo, digamos, se convierte en bosques fragmentados y en bosques de galería o bosques riparios. En un ejercicio que se ha hecho aquí para el eje cafetero y que hemos cortado para el departamento de Caldas, ustedes yo creo que todos escucharon, bueno, y tengo la camiseta de el año pasado se hizo la COP16, que fue muy famosa y muy mediática aquí en Colombia. La COP es la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica, que es un tratado internacional que en Colombia que cada país lo adopta a través de una ley. A través del Convenio de Diversidad Biológica, los países se comprometieron a que el 30% de su territorio debería tener alguna categoría de conservación, algún área protegida. En Caldas hicimos el ejercicio, entonces el ejercicio en qué consiste, cuáles son los ecosistemas, cuáles son los servicios ecosistémicos asociados de agua, carbono, etcétera, etcétera, cuáles son las presiones que hay muchas, la conectividad de esos ecosistemas, hay muchas variables que se toman,
de información donde hay oportunidades de conservar y sale un mapa de prioridades de conservación que le dice a uno en qué zonas del departamento deberíamos o declarar áreas protegidas o buscar, si no podemos declarar áreas protegidas, alguna estrategia para conservar nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad. Aquí ahorita hacemos un zoom de Filadelfia, pero si ustedes miran acá, alrededor de Filadelfia hay unas prioridades alrededor del bosque seco tropical, que es el ecosistema más amenazado de Colombia. Si hay un ecosistema de los demás 100 tipos de ecosistemas que dice el IDAN que existen en Colombia, si hay un ecosistema que identifique a Colombia, es el bosque seco tropical, ¿sí? Y desafortunadamente, de un ecosistema original que estaba por encima de más de 9 millones de hectáreas, en el país quedan menos de 750.000 hectáreas de bosque seco tropical. Es el ecosistema más amenazado. Y ahora miramos las cifras de Caldas. Caldas tiene menos de 2.500 hectáreas de bosque seco tropical, o sea, está a punto de extinguirse. Y Filadelfia es uno de los últimos refugios para el bosque seco tropical, entonces es una prioridad muy alta. Y creo que también cuando conversamos en la oficina con algunos propietarios de predios de aquí de Filadelfia, pues hablamos también no solamente del Guácharo, sino del bosque seco que está aquí hacia el río Cauca, ¿sí? Entonces hay una gran oportunidad también para el municipio de Filadelfia, cómo estos ecosistemas se articulan a la vida del desarrollo del municipio. Estos son los biomas para Filadelfia. El subxerofítico tropical del Valle del Río Cauca es todo esto, que es donde está el ecosistema del bosque seco tropical. Y el otro, digamos, que predomina, que es gran parte del territorio, es el subandino de la cordillera central, y aquí hay un pedacito del orobioma andino y alto andino de la cordillera central, ¿sí? Que es este pedacito que hay aquí en la parte alta del municipio de Filadelfia. Algo muy importante es, si ustedes miran, este es un mapa de bosques o de coberturas de bosque natural para el municipio de Filadelfia, ¿sí? Para que noten lo que debió ser o fue una selva continua hace un poco más de 200 años, todo que debió haber sido una selva continua. El proceso de transformación y de colonización a que nos llevó a tener pequeños parchecitos de bosque y lo que llamamos los bosques de galería, que son los bosques que están alrededor de las fuentes hídricas, ¿sí? Entonces lo que nos ha quedado son un paisaje muy fragmentado con pequeños pedazos de bosque y pequeños bosquecitos de galería, pero si miran acá, pues Filadelfia no tiene grandes masas de bosque, son bosques pequeños, fragmentados, conectados por las quebradas. Por eso las quebradas y esos bosques de galería, y a veces que llamamos las fajas forestales, son tan importantes porque la biodiversidad que queda y ese potencial genético, o sea, ese vigor genético que deben de mantener las especies, se logra en la medida que estas cañadas sigan estando conectadas, porque la fauna actual que queda se sigue moviendo por estas cañadas. Creo que esa es la importancia, la gran importancia. A veces que nos preguntan que por qué es importante una faja forestal, pues no solamente es importante para conservar el agua, sí, el recurso hídrico que hay ahí, es que es por donde se están moviendo actualmente las especies. Seguramente por Filadelfia hace más de 200 años o hace más de 150 años, pues aquí no hay personas que tengan esa edad, pero seguramente en relatos históricos, esto fue una zona de jaguar, ¿sí? Y otros felinos, pero seguramente fue una zona por donde se atravesó el jaguar. El jaguar está muy diezmado las poblaciones en el departamento de Caldas. En esta zona, por supuesto que ya se extinguió porque no hay un hábitat ni un ecosistema que lo hay. Entonces lo que hay son pequeños mamíferos, ¿sí? Pero hay una importante diversidad de mamíferos, de aves y otras especies que están utilizando un territorio transformado, ¿sí? Y ahí es la gran riqueza que hay, y ahorita vamos a ver algunos datos. Esto es lo que sucede con la biodiversidad aquí en el municipio de Filadelfia.
Estos son los abacos, las zonas de abastecimiento para el recurso hídrico para las poblaciones, bien sea veredal o bien sea municipal. Ahora mirábamos que aquí la cristalina, que es como uno de los abacos principales donde se abastece el municipio. Y si ustedes miran aquí, cómo se ha transformado el territorio, hay unas prioridades de restauración que van muy ligadas no solamente, y recuerden que la restauración no solamente la hace uno para recomponer elementos hídricos o para mejorar la regulación hídrica, sino para conectar el paisaje y esos elementos donde la biodiversidad puede estar perdiendo esa conectividad. Entonces, la restauración, hay un ejercicio de restauración en cuáles son los sitios, digamos, priorizados, que son los verdecitos, y si ustedes miran, hay una zona que inclusive, yo les hablé de la pérdida de bosque, los últimos, desde el año 1990, se ha perdido en bosque natural persistente cerca de 500 hectáreas aquí en Filadelfia, ¿sí? Entonces hablábamos de que queda menos del 25% del territorio que está en bosques naturales, pero bosques de galería, y perder 500 hectáreas, pues es perder gran parte de la riqueza que tiene el municipio. Hay unas pérdidas, una deforestación que pareciera silenciosa. Yo creo que ustedes miran, y si ustedes miran, no ven en el municipio que estarán en algún lado deforestando, ¿sí? Pero resulta que las actividades diarias de irse metiendo al bosquecito, irse metiendo a la paja, irse metiendo a la cañada, lo que conduce es que a través del tiempo sumado hay una pérdida de coberturas naturales. Y hay una ganancia, hay algunas zonas que, fincas que abandonaron, zonas muy pendientes que dejaron, entre comillas, en rastrojar, que volvieron a coberturas naturales, una ganancia de cerca de 183 hectáreas en el municipio. Si uno mira en lo que hay de ganancia, que es lo verde, por acá, muy asociado a los abacos. Miren, por ejemplo, aquí está el abaco de la cristalina, y es la zona acá, y es la zona donde ha existido ganancia de coberturas. Entonces uno podría evaluar que efectivamente se ha hecho un trabajo de empezar a restaurar y a recomponer sitios claves del municipio que son importantes para el abastecimiento del agua, y si el agua se beneficia, por supuesto que la biodiversidad de los ecosistemas son beneficiados igualmente. Hay algo aquí que yo les quiero mostrar en lo de las prioridades de conservación en el mapa. Pues hay una zona, no todo puede ser áreas protegidas, pero una zona sobre el filo de la cordillera central, nosotros es donde tenemos las mayores oportunidades de declarar áreas protegidas. Ya declaramos una este año, en febrero, Estrella Hídrica, que en este momento es el área protegida más grande del departamento, son 23.972 hectáreas. Acá es esta, y hay una conexión muy importante de esta área protegida, porque si bien Filadelfia, el territorio de Filadelfia no está dentro de la declaratoria, Filadelfia fue uno de los municipios que se benefician directamente de esa declaratoria, ¿sí? Este es el abaco de Chamberí, que está dentro del área protegida Estrella Hídrica, que viene desde Río Blanco, llega por el complejo de Páramo Los Nevados, y llega a esta zona en Aranzazu, y esta zona se beneficia para algunas zonas de Aranzazu y también para Filadelfia, ¿sí? Esta declaratoria benefició más de 250.000 habitantes del departamento para preservar no solamente los bosques naturales y las especies, sino los servicios ecosistémicos alrededor del agua, y también un municipio muy lejano de acá, que es La Dorada en el oriente. Si ustedes miran, fue un área protegida que benefició, que está sobre el filo de cordillera, tanto a municipios de occidente como a los municipios que están en el oriente, que son los municipios inclusive que van a tener mayores problemas de abastecimiento de agua en un futuro. Entonces, pensando también en cómo mantener las oportunidades del departamento de Caldas, es que la corporación con otros aliados ha venido buscando estrategias para preservar
nuestros ecosistemas y la biodiversidad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de esta área, cómo está beneficiando al municipio de Filadelfia. En la COP, la meta que tiene el país es llegar al 30%, Caldas estaba en el 5.2% y con esta declaratoria llegamos al 8%. ¿Qué quiere decir? Que el 8% del departamento tiene alguna categoría de áreas protegidas que están en el sistema nacional. En Colombia, o sea que hagan el dato, multipliquen, Caldas tiene aproximadamente en información geográfica 744.000 hectáreas, saquen cuánto es el 8.23% y sabrán cuántas hectáreas tenemos en alguna categoría nacional o regional de área protegida. Listo, muchas gracias. Entonces yo invito a Santiago, nosotros vamos a hacer, muéstrame el videito chiquitico. Les voy a mostrar un videito chiquitico que hicimos con comunicaciones de cómo se ha transformado Filadelfia. En 6 diferentes periodos del tiempo hasta el 2022, desde 1900, que es la que teníamos, 89, y cómo se han transformado esas coberturas desde 1989 hasta acá. Si ustedes miran, que era el mapa que les mostraba, mira, esto es una imagen satelital, si ustedes miran, esto es Filadelfia y esto es lo que quedan los bosquecitos, ¿sí? Son bosquecitos, puros bosquecitos de galería. Entonces usted dígame como un tigrillo, que es parte de los que vamos a administrar hoy porque nos llevamos unos hallazgos interesantes del municipio, que está en este bosque aquí donde Don Julio, esta fue la zona que caracterizamos, cómo se puede mover a estas otras zonas del territorio, ¿sí? Ellos utilizan estos bosques de galerías. Por eso es supremamente importante mantener esas fajas, no solamente para la protección del agua, para poder mantener la biodiversidad que nos queda en estos municipios. Acá fue donde hicimos la caracterización, fue una zona acá cercana al casco urbano del municipio, y aquí vamos a ver lo que va quedando aquí en el territorio de Filadelfia, y sobre eso, digamos, fue que hicimos unos hallazgos en temas de biodiversidad. Típico de esta zona, parchecitos de bosque. Aquí pues hay unos parchecitos de los más grandecitos que uno puede encontrar en el municipio, en un paisaje productivo de pastos limpios, de café, de vegetación secundaria, y esto es lo que nos encontramos en todo este paisaje. Todo este es el reto que tenemos de cómo manejamos este territorio, cómo mantenemos estas riquezas en términos de biodiversidad, cómo hacemos que se conecten, cómo restauramos algunas zonas claves para el agua, pero también claves para esos corredores de movimiento de especies. Y acá, solamente nos concentramos en este pedacito, y ya vamos a mirar que explorando solo un pedacito encontramos una gran cantidad de información para el municipio de Filadelfia. Entonces invito a Santiago, ahora sí, Santiago Guzmán es biólogo de la Universidad de Caldas, botánico, y nos va a contar un poco más todos esos hallazgos que hicimos en Flora. Santiago.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, muchas gracias por su asistencia. Como dice don Jorge, vamos a hablar ya cada uno de estos componentes biológicos, desde flora, fauna y cada uno de los grupos biológicos de fauna. Particularmente iniciamos dando un pequeño esbozo de por qué Caldas es tan mega diverso, y dado principalmente es por su gran extensión de 7.888 kilómetros cuadrados aproximadamente. En esos se distribuyen 27 municipios con un gradiente altitudinal desde los 170 en La Dorada hasta 5.321 acá en el Nevado del Ruiz. En el departamento tenemos 6 ecorregiones que pueden ir desde los bosques montanos de la cordillera central y occidental con los bosques de tierras bajas, tanto secos y húmedos, presentes en La Dorada, presentes acá en todo el cañón del río Cauca. Y principalmente nuestra gran biodiversidad se debe a los gradientes altitudinales. Mientras más gradientes altitudinales tengamos en una zona determinada, mayor diversidad vamos a presentar. Esto dado a las diferencias entre climas, topografía, también pendientes, erosiones, cambios climáticos. Eso hace que la diversidad y la cantidad de especies cada vez sea mayor. Teniendo en cuenta esto, venimos desde hace unos meses recopilando diversa información de cómo está la flora para el departamento de Caldas. En 2016, la flora se presenta en 2.524 especies, entre árboles, hierbas, arbustos, orquídeas, palmas. Sin embargo, dado los estudios que hemos hecho, nos damos cuenta que a la fecha ya no se presentan 2.524, sino 3.865. Aumentó considerablemente el número de especies de flora para el departamento, y singularmente vemos que a nivel regional se está destacando el departamento como un departamento con una alta diversidad de flora. Teniendo en cuenta esto y a partir de los documentos que fuimos recopilando, podemos ver que en el departamento hay unos puntos calientes como unas zonas de mayor registro biológico, donde podemos tener mayor cantidad tanto de especies como de individuos registrados por diferentes instituciones. Estos son manizales, sobre todo en la zona desde los 2.800 metros hasta los 3.300 metros, la zona Villa María que conocemos como Corozal, y este punto de acá que sería en el embalse de Norcasia, asimismo con el Parque Selva Florencia. Sin embargo, como pueden ver, hay zonas que nos están haciendo un llamado porque la información es nula o muy reducida, como lo vemos acá en Marulán de Manzanares, el norte de Aguadas, y aquí singularmente esta zona, si bien hay algunos registros, no es considerable comparando con estos puntos de acá. Precisamente tenemos el municipio de Filadelfia, con tan solo unos cuantos punticos. De esos 7.923 registros, solo 17 corresponden al municipio de Filadelfia. Entonces esto nos hace un llamado, tanto Filadelfia como diferentes municipios como Armato, Manzanares y acá el suroccidente, ya que nuestros objetivos, nuestros esfuerzos de caracterización principalmente tendrían que ir a estos municipios, ¿cierto? Entonces, dado esto, nace este interés, dado esta compartir que se ha tenido con don Carlos, con don Julio, con Guillermo, para tener en este espacio que sería la finca del Palmar, llevar a cabo una caracterización de la biodiversidad. Por ello, nuestro objetivo fue caracterizar las coberturas de la tierra, como bien vimos en el video, estos bosques riparios, las vegetaciones secundarias, los pastos limpios, y llevar a cabo allí la caracterización del componente de biodiversidad, tanto en flora, aves y mamíferos de la microcuenca de la quebrada Santa Rosa. Como objetivos específicos tenemos 3 principales, que son realizar la descripción preliminar de las coberturas y análisis multitemporal, desarrollar caracterizaciones biológicas enfocadas en plantas, aves y mamíferos, y proponer medidas de manejo para la conservación de áreas naturales de la microcuenca. En ese sentido, en nuestra área son 6 predios privados, de los cuales el predio Don Julio corresponde a 18,84 hectáreas, el de Don Gonzalo 27,6 hectáreas. Los demás corresponden a estas fichas catastrales para tener un total de 61,60 hectáreas. En estos tenemos 7 coberturas, donde la cobertura con la mayor cantidad de hectáreas
corresponde a pastos limpios con 20.75, seguido de bosque galería con 18.85. Teniendo en cuenta esto, vemos acá otra vez como este acercamiento y este esbozo de cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia las coberturas presentes en el municipio. Particularmente para este punto tan específico, contamos con la experiencia de don Julio, que nos ha dicho que si bien este parche es considerable, antes era un poco más reducido. O sea, a hoy hemos ganado extensión de estas coberturas. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya pasamos como tal a hablar de la flora y lo que encontramos y qué fue lo que hicimos. Entonces, como pueden ver acá, estas son las trayectorias que llevamos a cabo a lo largo de las 61.60 hectáreas de estudio. Cada uno de estos punticos fueron los lugares donde hicimos algún tipo de sitio de muestreo, sitio de recolección. Estos tracks, estas trayectorias, compilan 15 kilómetros recorridos y a partir de estos recorridos se llevó a cabo la recolección de especies. La recolección de especies, ¿de qué manera se desarrolla? Es colectar por medio de estas presas botánicas una muestra representativa de algún árbol, arbusto o hierba. Una muestra representativa es tomar parte de la flor o parte del fruto, llevarlo a un horno, como lo vemos acá, secarlo y posteriormente saber qué especie es por medio de literatura y otras herramientas. Este es nuestro equipo de investigación, ya vamos a escucharlos hablar en contados minutos, y acá contamos también con la presencia de un Guillermo, que fue nuestro guía y colega invaluable. Entonces, como tal, a partir de esos recorridos tuvimos un total de 210 ejemplares recolectados, asimismo 12 registros visuales, ya que no tenían alguna característica en flor o en fruto, para tener un total de especies de 201 especies de flora vascular. Eso es muy interesante porque ya habíamos dicho que anteriormente, con lo que hemos encontrado, el municipio de Filadelfia tiene 17 especies y con esto aumentamos 201 especies. Acá podemos ver un poco de toda la diversidad que tenemos en flora. Son muy heterogéneas, muchos colores, olores, formas, texturas, hábitos de crecimiento. Cuando digo hábitos de crecimiento me refiero a que hay árboles, palmas, hierbas, helechos, orquídeas. Esta es una orquídea, platanillos como los que vemos acá. De hecho, parte de esta flora también la encontramos en estos predios. Entonces, esto nos indica que el crecimiento en conocimiento fue de 1176.5%. O sea, fue un conocimiento bastante elevado para una caracterización rápida de cerca de 5 días. Entonces, esto nos hace como este guiño, que teníamos 17 especies, ahora son 218 especies para el municipio de Filadelfia. Muy particular porque pueden ver que ya hace parte de este grupo de la región centro-sur, que es donde teníamos la mayor representatividad de especies. Sin embargo, aún sigue siendo un reto porque 218 especies es tal vez solamente un acercamiento, que ya pueden ver que tanto Manizales como Villa María presentan una cantidad considerable de especies. Entonces es un poco a modo como los resultados como tal. Bueno, como resultados tenemos que aquí vamos a hablar un poco más técnico, como unos términos un poco más raros porque son en latín, pero tenemos la familia Asteraceae, que presenta 22 especies. La familia Asteraceae, ¿cuál es? La familia del frailejón, de la margalita, de la caléndula, y aquí estuvo representada con la mayor cantidad, 122. Seguido la familia Piperaceae, que es la familia del cordoncillo, muy utilizada como planta medicinal, y la familia Solanaceae, que es la familia de la capa. En esto, en cuanto a géneros, o sea, cada familia es clasificada por géneros y especies. En géneros tenemos el género Piper, que es el cordoncillo, también muy usado, seguido del género Solano
el género Peperomia, que son cordoncillos chiquiticos, muy ornamentales y con características muy estéticas, muy atractivas. Y el género Miconia, que es el nihuito o punta de lanza. También tenemos resultados muy particulares que nos mencionaba también don Jorge, y es que tenemos 46 novedades para Caldas. O sea, 46 novedades quiere decir que no se habían reportado para el departamento, ni para Manizales, Villa María, para ningún lugar. Y acá, en esta salida rápida, tenemos 46 de estas. Asimismo, de estas 46, tenemos 10 especies que son endémicas, exclusivamente de Colombia y exclusivamente para esta zona. Una de estas es muy singular, ya que es clavija negreta, una especie que se considera extinta desde hace cerca de 10 años. Acá la volvemos a encontrar. De hecho, en una población muy considerable, muy grande, y que don Guillermo fue el que nos llevó a ella. De hecho, la conoce como manzana, ¿cierto? Y asimismo, hay 2 especies en una categoría de amenaza, siendo esta Enciclia parkeri, esta orquídea de su izquierda, y Arachnotris aurifila, que es este arbusto de la familia rubiácea, la familia del café. Particularmente con Enciclia parkeri, esta es una especie que se descubrió por primera vez en Colombia en 2014. Por un autor colombiano, caleño, Leopardi y un botánico italiano. Entonces, aquí es muy destacado este registro, ya que Enciclia parkeri se conoce solamente de este punto. Este puntico, esa localidad, es el cañón del río Daua, en el municipio de Daua, Valle del Cauca, que es un enclave subxerofítico de cerca de 800 metros de elevación, muy caluroso, muy seco. Sin embargo, nosotros lo encontramos aquí en Filadelfia. Hablamos con el experto, con el autor de esta especie, y se mostró completamente sorprendido porque no esperaba que estuviera ni tan lejos, o sea, tan arriba altitudinalmente y latitudinalmente, o sea, está muy al norte y muy por encima. Y nos hizo un llamado a que podríamos empezar a tener ciertas herramientas y ciertas alternativas para tener un buen plan de conservación de esta especie, porque como ustedes pueden ver, está en peligro crítico de extinción. Por último, a nivel departamental tenemos cerca de 70 documentos taxonómicos, y con esta caracterización se entra en el top 10 de documentos con mayor cantidad de número de registros y número de especies para el departamento. Entonces acá pueden ver que esas caracterizaciones, si bien son rápidas, son muy nutritivas, son fundamentales para seguir llenando esta información departamental, que no solamente sea Filadelfia la que tiene este gran aumento de información, sino que todos estos municipios que están todavía en un azul muy clarito puedan llegar a estar muy bien representados y poder tener esa buena información. Ustedes saben, no sé quién me ayuda con qué edad tiene Filadelfia, cuántos años tiene Filadelfia. 176 años, y a la fecha es la primera vez que estamos recopilando esa información taxonómica tanto en flora y fauna. O sea, 176 años que han pasado, y que no solamente teníamos un desconocimiento del nombre de las especies, tenemos un desconocimiento también de para qué se usaban esas especies. Tal vez anteriormente las casas, los techos, las paredes, se usaban diferentes plantas, ya sean lianas, ya sean árboles, y tal vez ese conocimiento se está perdiendo tanto por el cambio climático como porque no sabemos cómo se llama, ni tampoco sabemos cómo se utilizaban y se usaban. Entonces, para esto es fundamental tener este conocimiento científico, pero no sería nada sin el conocimiento real de la comunidad y el conocimiento histórico del legado familiar. Y en ese sentido nos hizo un llamado y nos favoreció mucho tener la compañía y cercanía de don Guillermo, que fue no solamente un guía tanto de cómo movernos en el sitio, cómo movernos en el área, sino que fue un guía de cómo es el uso de especies, por qué esta especie, cómo se llama, que este es el huaco, que esta me ayudó para desvanecer una contusión, un dolor.
Entonces, poder tener esta integración, esta vinculación con la comunidad y ustedes como filadelfeños aprovechar el conocimiento de don Guillermo es fundamental. Entonces, esta es la información que tenemos. Cualquier pregunta estamos atentos a ello y muchas gracias.